Hola alumnos del 8º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy aprenderemos acerca de los sinónimos y antónimos. Veremos la definición, los tipos de sinónimos y la definición y tipos de antónimos. El propósito de la clase es identificar relaciones de sinonimia y antonimia en expresiones para referirse a situaciones del entorno natural. Vayamos a la definición de sinónimos. Recordemos este tema sencillito que dábamos desde la escuela. Son palabras que tienen igual significado. Yo puedo decir linda y significa lo mismo que bella, por ejemplo. Y tenemos sinónimos totales y sinónimos parciales. Los sinónimos totales son los que representan a la otra palabra así tal cual es. Representan al mismo objeto, a la misma idea. Sinónimos totales hay pocos. Y los sinónimos parciales son los que se refieren a lo mismo, pero con cierta diferencia. No son totalmente iguales. Un ejemplo de sinónimos totales tenemos como ejemplo a abecedario y alfabeto. Nosotros sabemos que cuando decimos alfabeto nos referimos a las 27 letras del idioma castellano. Y si decimos abecedario, nos referimos a lo mismo, es totalmente igual. Por eso se le llama sinónimos totales. En nuestra lengua no existen muchos sinónimos totales. Y los otros sinónimos se llaman sinónimos parciales. Dentro de los totales tenemos, por ejemplo, hoy aprendimos el abecedario en el cole. Nos estamos refiriendo a esas mismas letras del abecedario que estuvimos mencionando en la imagen. La profesora dijo que nuestro alfabeto es muy complejo. ¿A qué nos referimos? Al mismo alfabeto que vimos en la imagen. No hay ninguna diferencia. Luego tenemos los sinónimos parciales, que son palabras que comparten el mismo significado, pero de manera parcial. Si yo digo mezclar y unir, no significan exactamente lo mismo. Depende del contexto, de la frase en la que va inmersa esa palabra. Tenemos como ejemplo de sinónimos parciales, ahora vamos a unir todos los ingredientes. Y luego, ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Son palabras sinónimas, pero una es la que corresponde a esta frase. En este caso, mezclar queda mejor. Ahora vayamos a la definición de antónimos. Son palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, lindo, feo. Y vamos a aprender más de antónimos en esta clase porque vamos a ver qué tipo de antónimos hay. Están los antónimos complementarios, los graduales y los inversos o recíprocos. Los antónimos complementarios. Tenemos como ejemplo feliz. ¿Cuál sería la palabra antónima de feliz? Triste. Y este sería su antónimo complementario, lo que se opone, pero no necesariamente uno debe pasar por los dos estados emocionales. Yo puedo estar solamente feliz o solamente triste. Luego tenemos los antónimos a los que llamamos antónimos graduales. Tenemos en el primer ejemplo frío y en el segundo caliente. ¿Por qué son antónimos graduales? Porque en medio
de las dos palabras existe una gradación. Podemos incluir otras. Y tenemos el otro grupo de antónimos que se llaman antónimos inversos. Tenemos vender y se le opone comprar. Una misma persona puede realizar estas dos acciones sin ninguna dificultad. Ahora vayamos a la evaluación. Vamos a leer detenidamente el texto. ¿Por qué estamos ante una crisis ambiental en Paraguay? Sí, hay una crisis ambiental por la falta de una legislación aplicada eficientemente. Tenemos un marco legal ambiental importante, solo que no se aplica o se aplica a los que realmente no cometen delitos ambientales y solo se castiga a veces a quienes operan en el campo, muchas veces sin el conocimiento. Es decir, los autores intelectuales no sufren el castigo. Hay un pequeño cambio que tiene que ver con la juventud y la población más consciente de por qué un ambiente saludable nos conviene a todos. Pero es muy lento ese proceso y requiere mayor acción de los jóvenes. Tenemos ciertas palabras resaltadas: crisis, legal, mayor. Seguimos con nuestro texto que dice: el deterioro de los recursos naturales o no tiene solución o requiere mucho dinero concretar la restauración. No soy un gran fan de las compensaciones, ya que jamás restauraremos realmente el daño realizado. Estamos en una pérdida importante de recursos forestales, independientemente de lo que digan los diferentes sectores. Hemos perdido más del 80% de las 9 millones de hectáreas de bosques de la región oriental y eso se fue para siempre. No sabremos nunca qué perdimos, ni tampoco sabremos cómo era para poder restaurarlo. Tenemos señaladas las palabras deterioro, restauración, compensaciones, restauraremos y daño. A partir de este texto leído, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema tratado en el texto? ¿De qué hablaba nuestro texto? De la contaminación ambiental en Paraguay. ¡Excelente! Luego les pregunto, ¿cuáles crees que son los delitos ambientales más comunes en Paraguay? Muchas veces, sin querer, dañamos la naturaleza. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cuáles son esos delitos que debemos evitar? ¿Cuáles les parece que son? Muy bien, deforestación, caza indiscriminada, eliminación incorrecta de desechos, son algunos de los delitos que como jóvenes podemos evitar, tomar conciencia y dar el ejemplo. ¿Para qué? Para que estos delitos ambientales no sean cometidos. La tercera pregunta es, ¿por qué dice el texto que estamos ante una crisis ambiental? ¿Por qué? Por la falta de aplicación de las leyes ambientales. O sea que en el Paraguay existen leyes, pero no se aplican debidamente. Completa el cuadro. Vamos a ver los sinónimos y los antónimos dentro del texto. Es por eso que leímos el texto y señalamos algunas palabras. Entonces, como ya dijimos al inicio, hay un sinónimo que va con cada palabra dentro del texto. Por eso le llamamos sinónimo contextual y antónimo contextual. Recordemos que siempre nos manejamos en medio de textos, ya sean orales o escritos. Por lo tanto, no es correcto ni recomendable solamente estudiar una palabra de manera aislada. Yo no puedo decir, por ejemplo, daño.
daño de qué, a quién, cómo. Dentro de un texto es más fácil. Tenemos la palabra deterioro. ¿Cuál les parece que es su sinónimo? Desgaste es el sinónimo dentro del texto. Excelente. El antónimo contextual de la palabra daño, ¿cuál les parece que es? Dentro del texto leído. Mejora es lo contrario. Daño, mejora. Excelente. Ahora tenemos la palabra compensación y su sinónimo es restituir o resarcimiento. Ahora, el antónimo de la siguiente palabra independiente es dependiente. Lo contrario de independiente es dependiente. Tenemos la palabra restauración y su sinónimo reparación. Y por último, lo contrario de concretar es prolongar. Yo concreto algo y lo contrario es prolongar. Excelente, son las respuestas del ejercicio. En resumen, ¿por qué es importante aprender sobre los sinónimos y antónimos? Porque nos brinda una riqueza en el vocabulario. Imagínense utilizar solamente una palabra, cualquiera que sea. Por ejemplo, si yo digo utilizo un conector también, y también, y también. Mucho más fácil sería conocer algunos sinónimos y utilizarlos, decir además, en consecuencia, de acuerdo al texto que estamos utilizando. Luego dice, evita reiteraciones, por lo que les decía recién, y nos ayuda a hablar con propiedad. Qué lindo es manejar un vocabulario extenso, apropiado para cada contexto que se nos presenta. Somos capaces, al igual que otros jóvenes. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Y recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.